años. Está el llamado, como digo, central que hace la vicerrectoría, digamos, académica, que recibe los antecedentes, pasan a la facultad, es decir, hay una división del trabajo para cumplir con este cometido del proceso de selección. Y cuando son funcionarios no académicos, es decir, funcionarios administrativos, también hay un procedimiento que es relativamente similar, concursos públicos, descripción de cargos, deben cumplirse, etc. Es decir, con este ejemplo lo que quiero mostrar es que todos estos criterios están relacionados. No es los unos y no los otros, sino que todos en conjunto forman parte del funcionamiento de la organización según el modelo burocrático. De ahí entonces que la última idea que está en la pantalla es que Max Weber planteaba que dada esta conjunción de criterios, la organización burocrática tenía superioridad técnica respecto de todas las otras formas de organización, porque le permitía avanzar en eficiencia. Ahora, ojo, este modelo de organización burocrática es un modelo ideal, ¿verdad?, que Weber lo recoge de su observación de organizaciones privadas y públicas en Prusia, ¿verdad?, hoy día Alemania, Hungría, etcétera, lo que les he dicho. Y en consecuencia, no es necesariamente algo que uno vea en todas las organizaciones todo el tiempo, sino que son características deseables, ideales, que están presentes. Dicho eso, entonces, vamos avanzando. Tenemos este otro enfoque que lo llamamos la teoría clásica de la organización, ¿verdad? Ahí puse la primera línea, la primera idea, el conjunto de autores que tradicionalmente se citan como los propulsores de este enfoque, ¿verdad? Henri Fayol, Mooney, etc., ¿verdad? Ellos centraron su análisis en el trabajo directivo, es decir, para ver cómo se comportan las organizaciones, cómo se desarrolla la organización y la gestión al interior de las organizaciones. Ellos se fijaron en el trabajo que hacen los altos directivos, ¿verdad? Es decir, ellos analizaron el trabajo gerencial en la organización y ellos lo que dijeron es que aquí había un proceso, es decir, el proceso está graficado en la sigla que está puesta ahí, el POSCOR, ¿verdad? Ellos dijeron, mire, en primer lugar, en la organización hay que planificar el trabajo, ¿verdad? Es decir, prever lo que se va a hacer. ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer pasado mañana? Es decir, establecer planes, ¿no es verdad?, con metas a tiempo. Y luego dijeron, bueno, este conjunto de trabajo que nosotros estamos planificando, que hay que hacer, hay que organizarlo, estructurarlo, darle unidad de racionalidad, ¿verdad?, dividir el trabajo, establecer, ¿verdad?, todos estos cadenas de mando, asignar responsabilidades, asignar ejecutores, asignar tiempos de ejecución, asignar recursos para que los trabajos puedan ser desarrollados, es decir, organizarlo. Después dijeron, bueno, hay que supervisarlo, ¿verdad?, es decir, hay que controlar que cada uno de estos trabajos se realice, ¿verdad?, y esa labor corresponde a cada una de las jefaturas que hemos designado. Y a continuación dijeron, mire, también hay que coordinar estos trabajos, es decir, que lo que hace una unidad que hemos identificado esté coordinado con lo que hace otra unidad que hemos identificado, de modo tal que no haya un desbalance, sino que podamos avanzar al mismo tiempo. Al planificar, hay que organizar, hay que supervisar, hay que coordinar. Décadas más tarde, por ahí por la década de 1960, un par de autores famosos, ¿verdad?, que tienen un libro que debe llevar ya muchas ediciones, más de 30, probablemente, que fueron Harold Kuntz y Cyril O'Donnell. Uno de ellos se murió, O'Donnell, entonces ahora son otros los autores que siguen, y hablaron de este enfoque del post-court, ¿verdad? Resumieron todas estas ideas de
planificar, organizar, supervisar y coordinar en esta sigla que ellos llamaron el post-code. Dentro de estos enfoques, ¿verdad? Este caballero, Henri Fayol, que fue un directivo superior, este señor era un ingeniero civil metalúrgico, ¿no? ¿Verdad? Que tuvo mucho éxito en la gestión de organizaciones en el área metalúrgica y de la minería. La verdad, Fayol, como digo, era un ingeniero civil en minas y metalúrgico, y en consecuencia tuvo una larga carrera. Y él decidió traspasar todos los conocimientos que había adquirido a otras generaciones. En consecuencia, de su experiencia, él escribió un famoso libro que se llama Administración Industrial y General, que está publicado por ahí por 1916, 1920, otras ediciones. Lo escribió inicialmente en francés y fue traducido a múltiples idiomas: inglés, castellano, etcétera, portugués y otros. Es muy famoso. Entonces, él identificó estas áreas funcionales al interior de la organización. La función técnica, que es la función donde radica el conocimiento sustantivo de la organización. Es decir, la función técnica hace referencia a los procesos productivos, cómo la organización transforma los insumos que tiene en los productos que coloca en el medio, ¿verdad? Y esa es una mediación técnica, son procesos técnicos. Ahí está centrado el conocimiento que tiene la organización para producir lo que produce. Identificó también una función comercial que tiene que ver con la relación de la organización con el medio. A ver, termino esta cosa y te paso la palabra, Eder. Entonces, la relación de la organización con el medio, cómo poner los productos de la organización en el medio. En el caso de la universidad, la verdad, la relación que hay de la universidad con el medio a través de la generación de nuevos profesionales, de nuevos conocimientos, a través de la investigación, a través de las publicaciones, etcétera, la vinculación con el medio, etcétera. La función financiera, que implica poder disponer de los recursos que son necesarios para producir lo que la organización produce. La función, digamos, de seguridad, ¿no? ¿Verdad? Que hace referencia a la idea de protección, ¿no? ¿Verdad? Contra robos, contra incendios, contra inundaciones y contra una serie de obstáculos de orden social que pueden comprometer la marcha y la existencia de las organizaciones. También la función de seguridad tiene que ver con la regulación del conflicto interno, con huelgas, etcétera, de modo tal de poder recoger la información y poder resolver los problemas antes que esto explote o antes de que se vuelvan disruptivos para la organización. La función de contabilidad, que implica una función de poder tener información respecto de cómo van los procesos al interior de la organización, es decir, poder ver también cómo están los recursos, ¿no? ¿Verdad? Información respecto de la gestión de recursos y particularmente de los recursos económicos y financieros. Y la función administrativa, que es una función de apoyo que permite que cada una de las funciones al interior de la organización pueda disponer de los elementos, de los recursos, de los tiempos que son necesarios y del apoyo que cada una de las otras funciones requiere para llevar a cabo su cometido. Eden, ¿querías preguntar algo o decir algo? Sí, tengo una confusión entre esta teoría clásica de la administración con la escuela de administración científica. ¿En qué se diferencian? Ya lo vamos a ver, la administración científica viene a continuación. Te voy a responder. Son dos enfoques que tienen matices de diferencia, están dentro de los enfoques dentro de los enfoques organizacionales, y en la propia exposición te voy a ir haciendo las precisiones para que tú vayas viendo la diferencia. Desde ya lo que te puedo decir es que esta teoría clásica lo que ve a la organización desde arriba, ¿verdad? Se centra en el análisis y en el estudio de lo que hacen los altos gerentes, ¿verdad? La alta dirección. Ahí está centrado, ¿verdad? Y por lo tanto lo que está generando un conjunto de conocimientos
para reforzar y mejorar, digamos, el cometido de estos altos gerentes. Es decir, dicho de otro modo, hay una pregunta detrás. Bueno, ¿qué hacen los altos gerentes? ¿No es verdad? ¿Cómo se ve a la organización desde la alta gerencia, desde la alta dirección, digamos, desde arriba? Y a partir de eso, bueno, identifica estas áreas funcionales, ¿verdad? Y establece lo que está en la última idea de la lámina, ¿verdad? Es lo que, en el rol que tiene que desempeñar, digamos, el directivo. Ahora, lo que establece Fayol son estos 14 principios, famosos 14 principios, digamos, de Fayol. No lo podía decir todos, digamos algunos, ¿no es verdad? Por ejemplo, la autoridad le establece que es el derecho de mandar y ser obedecido, lo que implica responsabilidad. La unidad de mando, recibir órdenes de un solo jefe, la unidad de dirección, ¿no es verdad? Tener un solo jefe y un solo programa para un conjunto de operaciones orientadas hacia un mismo fin. El principio de orden, ¿no es verdad? Que seguramente su papá, mamá o adultos con los que ustedes viven las recomienda siempre, ¿no es verdad? Es decir, cada cosa, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, ¿verdad? Es decir, ahí está, hay que tener ese orden al interior de la organización, ¿verdad? La subordinación del interés particular al interés general, la remuneración, ¿no? ¿Verdad? Que ellos decían que es el precio por el servicio prestado y debe ser equitativa y satisfacer tanto al empleado como, digamos, al empleador. Es decir, aquí estos 14 principios también, a lo largo del desarrollo de las organizaciones, han estado siempre presentes en el rol que ejecutan los directivos. Y lo que planteó Fayol es, estos 14 principios son, ¿cómo decirlo?, la conclusión o el aprendizaje, la enseñanza, las lecciones, ¿no es verdad?, que este señor comparte, que quiere compartir con otras personas que están iniciándose en la carrera directiva o que están al interior de la organización y quieren recoger estas enseñanzas para un mejor funcionamiento de sus propias organizaciones. Aquí está la administración científica que tú estabas preguntando. Entonces, la administración científica surge muy bien desde los aportes que plantea este señor Frederick Winslow Taylor. A diferencia del enfoque anterior de la administración clásica que ve a la organización desde arriba, la administración científica ve a la organización desde abajo, es decir, desde los talleres. Está centrado, el foco de análisis es poder diseñar los trabajos al interior de los talleres. Ciertamente está concentrado en organizaciones de tipo, inicialmente, de tipo fabril. Lo que le preocupa muy bien es cómo planificar, cómo diseñar el trabajo concreto que se realiza en la base de la organización. Y entonces, este señor es un ingeniero mecánico estadounidense, que él partió trabajando como un operario en los talleres y que después, él es de un origen bastante humilde, este señor Taylor, que va a trabajar como operario en los talleres y que va desempeñándose, va adquiriendo experiencia y después va a la universidad y finalmente obtiene un título de ingeniero mecánico, ¿verdad? Y su obsesión, él, era alcanzar mayor eficiencia en el desarrollo del trabajo. Era tan obsesivo este señor que las crónicas cuentan que en su propia casa, digamos, él tenía una gran familia, ¿no? Su señora y 6 hijos. Entonces, lo que él obsesionado con esta idea de la eficiencia, lo que él establecía, ponía en cuenta los peladores, ¿verdad?, que en la puerta de entrada del baño tenía un cartel en donde establecía cuánto era el tiempo que cada uno debía tener para ocupar el baño, particularmente en las mañanas, vamos a decir, cuánto tiempo para cepillarse los dientes, cuánto tiempo para realizar los otros menesteres propios del baño, para darle espacio también a que los demás hijos pudieran ocupar, digamos, el baño de la casa. Entonces, digamos, era una obsesión fuertemente de él, ¿verdad?
Taylor se caracterizó por impulsar los estudios de movimientos y tiempo. Es decir, lo mismo que él le pedía a sus hijos, lo que había que hacer, el tiempo que había que dedicarse en lavarse los dientes y los otros menesteres propios de la mañana, él lo buscaba impulsar en el taller donde él, digamos, tenía su visión, era su preocupación. Y entonces lo que él establecía es qué tipo de movimientos tiene que desarrollar un operario para ejecutar un determinado trabajo y cuánto debe demorarse en cada uno de estos movimientos. Es decir, cómo debe martillar, digamos, el operario un clavo para poder, digamos, enterrarlo, y cuánto debe demorarse en eso por cada clavo, etc. ¿Verdad? Es decir, estableció esta serie de trabajos. Y esto, digamos, estamos hablando fin del siglo XIX, principios del siglo XX, pero este enfoque, este modo persiste hasta hoy día, particularmente en las áreas fabriles, ¿verdad? Es decir, cómo debe desarrollarse. Aquí hay una rutina, si ustedes están viendo, hay un procedimiento, ¿no? ¿Verdad? Hay una mecánica, es decir, hay una mecanización del trabajo, es decir, está absolutamente previsto el trabajo que cada trabajador debe realizar para establecer un cierto cometido. Es decir, hay una rutina y esa es la rutina que debe cumplirse. Y él establece este conjunto de 5 principios, ¿verdad? Es el jefe quien planifica el trabajo, ¿verdad? Él analiza el cometido que hay que realizar, planifica el trabajo, establece las tareas operativas que debe realizar cada uno de los trabajadores, cada uno de sus subalternos, y en consecuencia le asigna este cometido, estos trabajos a cada uno de los operarios, ¿verdad? Ahora, el jefe establece un método científico para diseñar el trabajo, ¿no? ¿Verdad? Él se va fijando, estableciendo cuál es el mejor modo de realizar ese trabajo. Él hace observaciones, ¿no? ¿Verdad? Esas observaciones las recoge, hace un rediseño, hace correcciones y finalmente llega a cuál es el método, el modo más eficiente que requiere la menor cantidad de movimiento y la menor cantidad de tiempo. Y a partir de ese análisis que él desarrolla, que es la aplicación del método científico, él determina los trabajos. A continuación, lo que él dice, bueno, hay que seleccionar a cuál es la persona más adecuada para realizar cada uno de los cometidos. Es decir, cuando se pregunta cuál es la persona más adecuada, lo que está diciendo es cuál es la persona que cumple con todos los requerimientos que este trabajo requiere. Si es, por ejemplo, cargar bultos, ¿no es verdad?, en esta situación de establecer la carga de un camión, bueno, tenemos que tener personas que sean capaces de cargar lo que pesa el saco y no podemos tener a alguien al fin que sea muy, digamos, delgadito, muy enjuto, simplemente porque no va a poder hacer el trabajo, no por otra condición. Del mismo modo, si es un trabajo de altas calificaciones, supongamos que hay que hacer un análisis muy técnico en que se requieren un conjunto de conocimientos cuantitativos muy altos, bueno, hay que tener una persona que tenga esas competencias y no podemos, por ejemplo, poner a una persona que no las tenga, que venga de otras áreas, de la filosofía o de otras áreas, sino que se requiere tener una persona que tenga estos conocimientos, normalmente conocimientos econométricos, etc. Entonces, lo que él está diciendo aquí, bueno, tenemos que seleccionar a la persona más adecuada para el trabajo. Y eso significa que tenga el conjunto de conocimientos y competencias que son requeridas para poder desarrollar, digamos, el trabajo. Luego, hay que capacitar a esta persona para que desarrolle eficientemente su trabajo. Vale decir, demostrarle cómo hay que hacerlo, decirle cuáles son las secuencias de pasos que tiene que realizar, cuánto debe demorarse en cada uno de estos pasos, etc. Y finalmente él tiene que controlar el rendimiento de cada trabajador, ¿verdad? Es decir, tiene que asegurarse que el cometido haya sido cumplido tal y como se
previo. Y si no es así, entonces tiene que hacer las correcciones que corresponden, tiene que reducir, digamos, la brecha entre lo que se está haciendo y lo que debería hacerse. Es decir, tiene que hacer los ajustes que correspondan, probablemente reforzar la capacitación del trabajador, qué sé yo, de modo tal que pueda cumplir el cometido tal como se debe. Ahora, dado esto, surgió también fuertemente la idea hacia principios, digamos, del siglo XX de la asociación de que esto, digamos, esta mecanización del trabajo deshumanizaba al trabajador, es decir, lo convertía en un apéndice de la máquina, y esa es la crítica que se expandió muy fuertemente. Y esa visión está bastante bien recogida en la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, ¿verdad? Y a partir de eso surgió una crítica muy dura de los sindicatos, digamos, estadounidenses, que declararon a don Frederick Winston Taylor como el enemigo público número uno de los trabajadores estadounidenses, porque ellos argumentaban que transformaba al trabajador en una máquina. Sin perjuicio de eso, digamos, el enfoque desarrollado por Taylor alcanzó gran popularidad y sus servicios fueron fuertemente y ampliamente demandados, ¿verdad? Y el enfoque de administración científica es un enfoque todavía vigente, como digo. Luego, el enfoque de relaciones humanas, fíjense las vueltas de la vida, diríamos, usando el lenguaje más coloquial, porque el enfoque de relaciones humanas surge en el contexto de los estudios de administración científica. Es decir, hacia la década de 1920, hacia finales de la década de 1920, ¿verdad?, se estaban haciendo un conjunto de experimentos. Y lo que se buscaba establecer cómo podemos generar mayor eficiencia en el trabajo y particularmente en el trabajo de los talleres. Entonces, con ese objetivo, se hizo un experimento que es muy conocido, que es el experimento de la planta Hawthorne Electric, ¿no, verdad?, de una compañía que está ubicada en Chicago, ¿no, verdad?, la Western Electric Company, ¿verdad?, en su planta de Chicago, que era denominada la Hawthorne Electric, ¿verdad? Ahora, el experimento consistió en la aplicación de un conjunto de estímulos que buscaban mejorar el rendimiento de los trabajadores, ¿no, verdad? Buscaba mejorar, como digo, las condiciones de trabajo de un grupo de operarios. Entonces, en este contexto de la administración científica, lo que ellos aplicaron el método científico. Entonces, establecieron un grupo de trabajadores, una muestra, y que las separaron, uno a los que se le iban a aplicar los estímulos y a otro que no se le aplicaría nada y que serían el grupo de comparación, ¿verdad? Y en la medida que hubieran diferencias entre ellos, entonces, digamos, estas diferencias podrían ser explicadas, las diferencias en el rendimiento, ¿verdad?, podrían ser explicadas, digamos, por los estímulos que se habían puestos a este grupo de trabajadores. Entonces, en primer momento, lo que se hizo fue incrementar la luminosidad, ¿verdad? Se puso más luz, digamos, estuvieran mejor iluminados, ¿verdad? Y lo que observaron es que la productividad aumentaba, pero no aumentaba solamente en, digamos, el grupo de observación o de tratamiento, diríamos en un lenguaje científico, sino que también aumentaba en el grupo de comparación. Entonces causó mucha extrañeza, porque estaba rompiendo el marco conceptual en el que estaban que tenían, digamos, para trabajar. Entonces después bajaron los niveles de luz y vieron que nuevamente la productividad aumentaba en ambos grupos. Luego cambiaron los ámbitos, los turnos de trabajo, ¿no, verdad?, es decir, los turnos de descanso, de trabajo, etcétera, y la productividad siguió aumentando en ambos grupos. Entonces,
el experimento estuvo a punto de fracasar. Estas fueron observaciones durante 5 años, ¿no es verdad? Desde 1927 hasta 1932. El experimento estaba a punto de fracasar porque no tenían una explicación que permitiera decir por qué la productividad estaba aumentando en ambos grupos. ¿Verdad? Lo que se esperaba es que pudiera aumentar, Sí, pero o disminuir lo quería ver activado. en un grupo respecto del otro, pero es que Yo no lo he en activado. ambos grupos. Entonces era muy extraño. Y como digo, estuvo a punto de fracasar, digamos, se retiró, hasta que llegó un señor, un famoso psicólogo social llamado Elton Mayo, ¿verdad? Y que él explicó los resultados. Dijo, mire, lo que está ocurriendo aquí es que hay una motivación de los trabajadores y esa motivación es la que está permitiendo incrementar la producción. A su vez, la motivación está producida porque los trabajadores están sintiendo que la dirección se preocupa por ellos, ¿verdad? Es decir, les mejora las condiciones de trabajo, les cambia los turnos de trabajo y en consecuencia lo que los trabajadores están percibiendo que hay una preocupación de la alta dirección por ellos como personas, como trabajadores, ¿no es verdad? Que están buscando darle las mejores condiciones y en consecuencia ellos sienten que su trabajo es importante, ¿verdad? Y por lo tanto eso es lo que motiva y eso es lo que lleva digamos, a que las personas generen una mayor productividad. Ellos, Maya y su grupo también observó que había una influencia del grupo, es decir, las personas conversaban, ¿verdad? Estaban viendo, conversaban entre ellos, ¿verdad? Traspasaban información, decían, oye, mira, nos están subiendo la luz, nos están cambiando los turnos de trabajo, porque es esto, es decir, había una interacción de grupo, ¿verdad? Y que eso también movía. Había también un liderazgo informal, ¿verdad? Al interior de estos grupos de trabajo, ¿verdad? Con el cual estaba impulsando también, ¿verdad? Al grupo de trabajo a generar mayor productividad, ¿verdad? Es decir, ellos se dieron cuenta de los trabajadores, ¿no? ¿Verdad? Vieron que su trabajo estaba causando preocupación, que le estaban dando mejores condiciones, que había una alteración de los turnos de trabajo, es decir, estaban enriqueciendo el trabajo que estas personas estaban desarrollando. En consecuencia, las conclusiones que se obtuvieron del experimento son las que están ahí, ¿no? ¿Verdad? Y es decir, que la motivación influye en el desempeño de las personas, que las personas no están solas, sino que hay un grupo, las interacciones y esas interacciones del grupo influyen también en el rendimiento, que hay estas interacciones están determinando lo que vimos hace unas clases atrás, determinan esta organización informal que tiene influencia sobre la productividad, hay liderazgo al interior de estos grupos, ¿verdad? Que tienen influencia también en la productividad, tanto que pueden impulsarla hacia una mayor productividad como lo contrario, ¿verdad? Y que el trabajo enriquecido, ¿verdad? Permite generar también una mayor compenetración de los trabajadores, una respuesta más positiva al trabajo y por lo tanto mayor productividad. Y esto en consecuencia dio origen al enfoque que llamamos de relaciones humanas, me voy a devolver porque me anticipé, al enfoque de relaciones humanas, ¿verdad? Que ha dado todo el aparataje conceptual para las áreas que hoy día hablamos de gestión de recursos humanos, etc. Hay gente que no le gusta el concepto de gestión de recursos humanos, entonces en muchas organizaciones han surgido el concepto de gestión de personas, también de interacciones humanas. Otros han ido bastante más lejos y hablan de gestión de la felicidad al interior de las organizaciones. La felicidad entendida como una satisfacción, ¿no es verdad? Como una satisfacción subjetiva respecto de la vida o del entorno que a uno le corresponde, interactuar. En consecuencia, el enfoque de relaciones humanas primero partió siendo, partió como un estudio dentro del contexto de la Escuela de Administración Científica, pero sus conclusiones se revirtieron en una crítica hacia el enfoque de la administración científica, diciendo que, bueno, aquí no solo importa el diseño
digamos, del trabajo, digamos, la mecanización del trabajo, sino que también es muy, muy importante poner la atención al elemento humano al interior de la organización, porque finalmente son las personas las que producen, ¿verdad? Las máquinas no producen por sí mismas. Hoy día, a lo mejor alguien muy imbuido en los enfoques de inteligencia artificial nos podrá discutir algo de esto, habría que verlo, cómo sea la discusión, pero hasta aquí, digamos, incluso la robotización, los robots no actúan por sí mismos, sino que detrás de los robots, digamos, hay personas que los programan, del mismo modo las máquinas, etcétera, ¿verdad? En consecuencia, el elemento humano al interior de la organización es central y no podemos comprender, digamos, el funcionamiento de las organizaciones sin entender el rol del elemento humano al interior de ella. Dicho eso, entonces pasemos al siguiente enfoque, el enfoque sociotécnico, ¿no, verdad?, que es impulsado por el estudio Tavistock. Cuando yo era estudiante y revisaba todos estos temas, pensaba que el Instituto Tavistock estaba ahí en Europa del Este, particularmente pensé en Rusia, Moscú, pero no. Es un instituto que está ubicado en Londres, Inglaterra, ¿no, verdad?, en la Europa occidental, ¿verdad?, y que se centra su estudio en dos componentes centrales de la organización. Por un lado, los elementos técnicos y por otro lado, los elementos sociales. Y el foco central está ubicado en cómo se combinan, cómo se interactúan, cómo se interrelacionan los aspectos técnicos y sociales al interior de la organización. Y lo que señala es que, bueno, los aspectos técnicos van a tener impacto sobre los aspectos sociales de la organización, como también los aspectos sociales de la organización van a tener impacto o influencia en el modo como se establecen los aspectos técnicos. Y por lo tanto no podemos olvidar ninguno de los dos, sino que tenemos que entender que al interior de la organización hay, insisto, aspectos técnicos y aspectos sociales. Por lo tanto, lo que es necesario es actuar sobre ambos, ¿verdad? Si vamos a generar una incorporación de mayor maquinaria, mayores elementos técnicos, por ejemplo, vamos a pasar de procesos manuales a procesos tecnificados o computacionales, bueno, tenemos que entender que ese cambio va a tener efecto sobre el modo del trabajo, va a tener impacto sobre los trabajadores, sobre su motivación, sobre su percepción, sobre la percepción de su propio rol al interior de la organización. Y en consecuencia, tenemos que intervenir también sobre el aspecto social, ¿verdad? Generar capacitación, generar una percepción respecto de cómo están entendiendo los trabajadores esta incorporación de nuevas tecnologías a la organización, etc. Es decir, no solo tenemos que actuar sobre un componente, sino que también sobre ambos componentes, la interacción y la interrelación entre los aspectos técnicos y los aspectos sociales de las organizaciones. Dicho eso, entonces pasemos a las organizaciones vistas como sistemas abiertos, ¿verdad? El enfoque de las organizaciones como sistemas abiertos surge de la aplicación de enfoques que provienen de la biología al análisis y trabajo de la organización. Este es un enfoque que se inicia más bien en la década de 1940 con los trabajos de un famoso biólogo alemán de apellido von Bertalanffy, de nombre Ludwig, y que lo que aplica es la teoría general de sistemas para poder explicar, digamos, el comportamiento y el funcionamiento de la organización, ¿verdad? Entonces, al identificar a la organización como un sistema abierto, lo que dice es que hay corrientes de entrada, vale decir, hay un conjunto de insumos que recibe la organización, ¿no es verdad? Hay un conjunto de procesos productivos que se desarrollan al interior de la organización, ¿no es verdad?, que recogen esos corrientes de entrada o insumos y que produce
unos ciertos bienes o servicios que son puestos en el medio, que serían las corrientes de salida, y que recoge información respecto de cómo está siendo recibida. Valentina, te doy inmediatamente la pregunta, déjame terminar la idea. Entonces, ¿cómo están siendo recibidos los productos que la organización está poniendo en el medio? ¿Verdad? La idea básica es que la organización tiene una interacción dinámica con el medio. Aquí está el gráfico, digamos, que puede explicar. Si ustedes ven las corrientes de entrada de una organización, digamos, hay un proceso que se desarrolla al interior y luego hay corrientes de salida, es decir, los productos, bienes o servicios que produce, que pone la organización en el medio, del cual recoge información. Valentina quería hacer una pregunta y Eden todavía tiene la mano levantada. Sí, ¿a qué se refería con corrientes de entrada? Veamos algún ejemplo. Por ejemplo, tomemos el caso de la universidad, que ustedes lo conocen más de cerca, o cualquier otro que ustedes quisieran poner. Por ejemplo, una fábrica de zapatos, ¿verdad? Que están bien a mal traer, sobre todo la producción nacional de zapatos, está bien a mal traer, entonces hacen sus ferias ahí en la calle Victoria y sus procesos para atraer clientes. Supongamos que fuera una fábrica de zapatos. Entonces, la fábrica de zapatos, para producir zapatos, ¿qué es lo que necesita? Necesita cuero, necesita hilo, necesita suela, necesita pegamento y, muy importante, necesita personas que tengan esta experiencia, que tengan capacidades, ¿no? ¿Verdad? Que sepan cómo trabajar el cuero y cómo hacer zapatos. Necesita también recursos financieros, económicos, dinero, ¿no? ¿Verdad? Necesita maquinarias, necesita también estos cuchillos para cortar el cuero, necesita hormas, ¿no es verdad? Necesita un local donde funcionar y también un local donde tener su salón de venta, necesita también vendedores, etc. Es decir, ahí estamos teniendo conjuntos de insumos, corrientes de entrada. Hay procesos de transformación, es decir, todos estos procesos que he mencionado anteriormente tienen que ser transformados en zapatos, ¿verdad? Es decir, los maestros, los técnicos, ¿no? ¿Verdad? Las personas que saben hacer zapatos tomarán el cuero, lo irán cortando con los moldes que ellos mismos han establecido, con los diseños que se han establecido. Hay diseñadores también que hacen estos diseños, se los pasan a la línea de producción, ¿no? ¿Verdad? A las personas, los operarios que están ahí, que con esto hacen los moldes, a partir de eso cortan el cuero, van pegando, pegan con la suela, los cosen, cosidos, pegados, etcétera. Es decir, generan el zapato, le ponen los cordones, etcétera. Y luego hay sus productos que tienen que vender. Entonces estos pasan al salón de ventas, los zapatos. Hay campañas también de promoción, ellos tienen su modo de promover en redes sociales. Si tienen más posibilidades, si son más grandes, seguramente harán alguna campaña en radio, en diario, en televisión, si es que todavía les alcanza más el dinero, ¿verdad? Es decir, ellos buscan poner, digamos, el producto que ellos hacen, zapatos, en el medio. Y, digamos, tienen una retroalimentación, es decir, lo que ellos buscan saber es cómo están siendo recibidos sus zapatos en el medio, ¿verdad? Si, digamos, toda su producción se extingue rápidamente, es una señal de que están siendo bien recibidos, ¿no es verdad? Que lo que ellos producen se vende, ¿no es verdad? Seguramente también tendrán algunos estudios de mercado que consultarán a las personas si les gustó el zapato o no, ¿no es verdad? Qué modelos son los que probablemente tienen más aceptación o qué variantes en el zapato, de qué colores, etcétera, de qué filigranas pueden tener para que sean más atractivos, etcétera, ¿no? Ahí hay una retroalimentación. Si se quedan acachados con los zapatos y no los venden, bueno, ahí también hay una retroalimentación, quiere decir que no están siendo recibidos, que el producto por alguna razón no está siendo consumido, ya sea porque o es muy caro, los zapatos chinos a lo mejor son más baratos, qué sé yo, o a lo mejor los zapatos son muy duros, ¿no es verdad?
y estos otros zapatos alternativos que son más blandos, etc. En consecuencia, ahí ellos están recibiendo una retroalimentación que entra también como corriente de entrada, como información, y que les llevará a tomar, digamos, decisiones, es decir, bueno, digamos, a lo mejor los zapatos están un poco caros, hay que bajar el costo de producción, ¿verdad? O los zapatos están siendo muy duros, bueno, hay que ver de qué manera podemos hacer zapatos más blandos, de modo tal que a las personas no les salgan callos, no les salgan juanetes, que se yo, durezas, que no a las señoras no les duelan los pies y que por lo tanto no se los van a poner. Entonces, ahí hay una retroalimentación, es decir, información respecto de los productos que está poniendo la organización que entran de nuevo como corriente de entrada y que permiten hacer cambios, ajustes en este proceso de producción. Si ustedes ven, recicla, es decir, es un ciclo que van produciendo, va captando información, va entrando de nuevo como corriente de entrada, etc. Es decir, ahí tenemos un sistema que es muy dinámico. Y paso entonces a algunos conceptos centrales en el marco de este enfoque, ¿no es verdad? Un primer concepto es lo que llamamos la homeostasis, ¿no es verdad? Que es la capacidad de autorregulación de las organizaciones y la capacidad de adaptarse al entorno con la finalidad de mantener estabilidad, ¿no es verdad? La retroalimentación que estábamos viendo aporta una información valiosa para corregir las desviaciones y mantener la estabilidad de la organización, vale decir, esta relación con el medio. Hablamos de una homeostasis dinámica, esta capacidad de autoajustarse, digamos, a los nuevos requerimientos del medio, porque si no nos ajustamos, bueno, va a desaparecer, ¿no es verdad? La organización va a fenecer, digamos, no va a poder seguir existiendo, dado que no fue capaz de ajustarse a las nuevas demandas del medio. Y volvamos de nuevo en este caso de los zapatos. ¿Han visto ustedes que muchas fábricas, empresas productoras de zapatos han cerrado? ¿No es verdad? Es decir, no fueron capaces de ajustarse a las nuevas demandas del medio, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque las personas estaban demandando a lo mejor otro tipo de zapatos, porque la producción era muy cara y por lo tanto las personas estaban optando por zapatos más baratos y en esas condiciones, digamos, no podían seguir produciendo. Entonces muchos han cerrado, otros se han reconvertido. Por ejemplo, esta fábrica de zapatos guantes, que es muy tradicional en el país, que producía zapatos de muy buena calidad, de muy altísima calidad, pero que eran percibidos como caros. Entonces lo que dicen, bueno, no podemos seguir produciendo aquí, entonces lo que vamos a hacer es importar zapatos y le vamos a poner nuestra marca. Vamos a mandar a hacer los zapatos, digamos, afuera. Y ese es el modo como estuvieron de ajustarse, lo mismo Hush Puppy, etc. Es decir, la información que están recogiendo el medio les permite irse ajustando. Si no son capaces de ajustarse, bueno, entonces ellos van a perecer, van a terminar, no van a poder seguir existiendo, es decir, van a declinar y finalmente desaparecer. Y justo, digamos, hay dos conceptos que están asociados a lo que estoy diciendo, el de entropía y negaentropía. El concepto de entropía es la tendencia natural de los sistemas a volver a su estado de origen, a su estado natural. Es decir, a desgastarse, a deteriorarse y a desaparecer, ¿no? Ese es el estado natural, es decir, volver a su estado de origen, que es la no existencia, ¿no? La negaentropía es la fuerza y la que desarrolla la propia organización, son las energías que pone la organización que están orientadas a evitar la destrucción de los sistemas. Entonces, la negaentropía es lo que busca, es la energía que busca oponerse a esta tendencia natural entrópica. Es decir, es la energía que le permite a las organizaciones mantener estabilidad en el medio. Hay una tendencia natural a desaparecer y en consecuencia los sistemas, las organizaciones desarrollan estas energías a partir de las cuales buscan mantener estabilidad en el medio,
¿verdad? Irse adaptando a las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, no adaptarse a las condiciones y terminar desapareciendo implica que las fuerzas entrópicas fueron superiores a las negentrópicas. En consecuencia, la entropía finalmente terminó imponiéndose en este punto. Otro concepto de la equifinalidad, ¿verdad? Es decir, hay, como dice el lenguaje popular, todos los caminos conducen a Roma. Es decir, hay variados modos de llegar a un fin determinado. No hay un único modo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ello implica que los sistemas abiertos pueden adecuar sus estructuras, ¿no? ¿Verdad? Sus procesos, sus mecanismos internos, y a partir de ello entonces tener distintas combinaciones de recursos para alcanzar el mismo fin. Es decir, no hay una única manera de lograr un determinado fin, sino que hay maneras alternativas, hay modos alternativos de alcanzar ese fin, a través de adecuar la estructura, establecer distintas alternativas de estructura, de procesos, de mecanismos diferentes, distintas combinaciones de recursos que nos permiten alcanzar, el mismo fin. Y el concepto de evolución lo que hace referencia a que los sistemas tienen la capacidad de generar formas crecientemente más complejas de diferenciación e integración, ¿verdad? Y a partir de eso entonces poder alcanzar o tener la habilidad para poder enfrentar las amenazas y oportunidades que va caracterizando al entorno en el cual las organizaciones están. Es decir, hay una evolución, las organizaciones surgen, se desarrollan, ¿no es verdad? Alcanzan un pináculo y después pueden declinar. Y para eso entonces las organizaciones lo que buscan es desarrollar estas fuerzas negentrópicas de modo tal de que no entren en fase de declinación, o al menos fase final de declinación, ¿verdad? Es decir, hay una evolución. Las organizaciones van cambiando, van transformándose de acuerdo a las circunstancias, de modo tal de tener estabilidad, en el medio. ¿Alguna consulta, pregunta hasta aquí? Vamos a avanzar unos 10 minutos más, de modo tal de poder poder cubrir, ¿verdad? Otros aspectos. Vamos entonces con las organizaciones como sistema político, ¿verdad? Ahora, el enfoque político de organizaciones lo que hace referencia es que en la organización conviven una variedad de intereses y que a veces estos intereses son contradictorios. En las organizaciones hay conflictos, hay centros de poder, ¿verdad?, que buscan orientar la organización en una dirección o en otra, ¿verdad? Entonces, esta fuertemente a la visión de la organización como institucional, ¿verdad? Que supone que las organizaciones son diseñadas, estructuradas y dirigidas para alcanzar propósitos que les son propios a la organización. En cambio, la visión política de las organizaciones lo que hace es preguntarse por la racionalidad de quién y los propósitos de quién son los que persigue la organización. Es decir, de quién son las ambiciones que persigue la organización. ¿Cuáles y quiénes son los intereses que sirve la organización? ¿Quién se beneficia? ¿Verdad? ¿Quiénes son los grupos cuyos intereses de la organización? ¿Los intereses de quién persigue la organización? ¿Verdad? Es decir, ¿qué grupos son los que mayormente se benefician con la marcha de la organización o con los objetivos que busca alcanzar la organización? ¿A quién representan estos objetivos? Digamos, ¿quiénes los ha impuesto? Digamos, ¿cuáles son las dinámicas que hay? Digamos, hay
¿verdad? Entonces, esta visión política de las organizaciones lo que enfatiza que los propósitos que persigue la organización podrán ser racionales para algunos, pero no necesariamente para otros, ¿no? ¿Verdad? Y serán racionales para unos simplemente porque persiguen los intereses que estas personas han propuesto que la organización persigue, es decir, que persiguen intereses con los cuales estos grupos se identifican, pero no necesariamente serán los intereses de todos los grupos de la organización. Entonces, en este enfoque, la racionalidad organizacional es una racionalidad política, simplemente porque las decisiones que se toman al interior de la organización satisfarán a unos y no necesariamente satisfarán los intereses de otros. Ahora, establece que al interior de las organizaciones hay tres ámbitos de interés, ¿verdad? Primero, los intereses por la Profe, Está muteado, parece, no se le escucha. profe, dejó de ser el anfitrión y ya no lo escuchamos. Tiene el micrófono apagado. Habilita el micrófono abajo. Sí, ok, algo pasó Ahí que sí, se ahí sí. desconectó, no sabría. No sé. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? No, profe. Ahí, ¿y ahí? Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Qué raro, y aquí no tenemos tiempo límite. Qué raro. Es que en internet, profe. ¿Será eso? Lo que ocurre es que las clases también están previstas para 1 hora, y llevamos una hora y cuarto. Voy a terminar este enfoque y ahí cerramos, ¿verdad? ¿Alguien más está diciendo en el chat algo? En el chat. ¿Qué están? A ver qué dice el chat. Se silenció, se cae. Ok, muy bien. Entonces ya retomamos. ¿Puedes repetir igual lo último que había dicho? Porque antes de que se terminara igual se estaba pegando un poco. Ok, de los tres ámbitos de interés. Sí, por favor. Sí, lo que digo es que en la organización hay tres ámbitos de interés, ¿no es verdad? Uno, que son los ámbitos de interés por la función desempeñada. Segundo, los intereses por las profesionales. Y en tercer lugar, los intereses de la vida personal, ¿verdad? Entonces, los intereses por la función desempeñada hacen referencia a que las personas justifican su adscripción a la organización en relación a la función que están desempeñando, ¿verdad? Es decir, dicho de otro modo, las personas están en la organización porque el cargo que desempeñan es importante. Y en consecuencia, en la medida que el cargo se justifique, que la función que están desempeñando en el cargo se justifique, entonces ellos también están justificados al interior de la organización. Los intereses de la vida profesional hacen referencia a las expectativas que las personas tienen de movilidad al interior de la organización, ¿verdad? Es decir, de cumplir también ciertos objetivos profesionales, de enriquecimiento profesional, digamos, de tener trabajos más atractivos, motivados por lo que están haciendo, y eso determina también o va asociado a movilidad que puede ser ascendente en la medida que las personas escalen en la estructura jerárquica, es decir, vayan a desempeñar cargos que están de niveles superiores de jefatura, como también pueden ser la movilidad horizontal, que las personas van a desempeñar funciones en otro ámbito de la organización, que les motiva, que les interesa, que les desarrolla. Es decir, las personas no quieren pasar 40 años haciendo lo mismo, 50 años en la organización haciendo lo mismo. Ya eso cada vez menor, las nuevas generaciones y probablemente las de ustedes con mayor fuerza van a querer estar un tiempo en una organización y después ir a otra, que se ir a otra, es decir, una movilidad. Es lo que uno observa en
en las generaciones actuales, ¿verdad? En consecuencia, la movilidad. Entonces, ahí hay un interés por por el desarrollo profesional, tener nuevos retos, nuevos desafíos, movilidades, como digo, horizontal o vertical. Y también los intereses por la vida personal, que hace referencia a los medios de vida que le da la organización y que le permiten realizar cuestiones que no están directamente relacionadas con el trabajo, es decir, ámbitos de la vida personal, digamos, la realización de deporte, el buen pasar económico que pudieran o no alcanzar con la organización, digamos, la obtención de medios de vida, ¿verdad?, que permiten satisfacer un conjunto de expectativas que están más allá del ejercicio de la labor en la organización, ¿verdad? Ahora, así por ejemplo, en consecuencia, todas estas ideas de reestructuración pueden afectar muy fuertemente a la organización y causan normalmente, digamos, mucha angustia y son vistas como amenazas por los trabajadores al interior de la organización, porque pone en juicio, digamos, la primera de los intereses, la adscripción, ¿verdad? Porque dirán, bueno, mire, este conjunto de cargos ya no será necesario al interior de la organización y en consecuencia pone en discusión la justificación central de la adscripción de las personas a la organización, y eso provoca angustia, provoca conflicto, es visto como amenaza, ¿no? Esto lo digo como ejemplo desde el punto de vista de los intereses que hay al interior de la organización. De modo, también los cambios al interior pueden tener efectos sobre las expectativas de carrera de las personas y sin duda que pueden tener efectos sobre los intereses de la vida personal. En la medida que las personas van a egresar de la organización, bueno, van a dejar de estar vinculados a la organización, pueden estarse poniendo en riesgo, en duda también los intereses de la vida personal, simplemente porque se están afectando la obtención de ingresos de las personas que están vinculadas a la organización, ¿verdad? Ahora, dado que existe una variedad de intereses, la identificación de los intereses que hay al interior de la organización permite a su vez comprender las agendas y conductas personales y grupales de las personas al interior de la organización. La pregunta ahí es por qué esta persona o este grupo de personas se comporta de modo como se comporta. ¿Cuáles son los intereses que está buscando satisfacer? ¿Verdad? Es decir, decíamos que hay una racionalidad que es política y que tiene que ver un poco con el poder al interior de la organización. ¿Verdad? Así entonces, las organizaciones pueden ser vistas como sistemas de mando y obediencia, digamos, al interior de la organización, ¿verdad? Y el poder al interior de las organizaciones también es el modo a través del cual se resuelven los conflictos al interior de la organización. Ahora, aquí lo que puse en pantalla son las fuentes de poder organizacional, ¿verdad? La autoridad formal, sin duda, porque implica las competencias y atribuciones que pueden tener las personas, el control de recursos, sin duda, ¿verdad? Que quienes manejan las áreas financieras tienen mucho poder porque son quienes distribuyen recursos económicos al interior de la organización. Quienes están en los cargos de decisión tienen mucho poder también simplemente porque son los que tienen que tomar las decisiones que son obligatorias para el resto del cuerpo organizacional. En consecuencia, aquí hay un conjunto de fuentes de poder. Lo que sí hay que tener claro una situación. El poder es líquido, es decir, un día se tiene y otro día no. El poder se puede escapar entre las manos, ¿verdad? En consecuencia, no hay que acostumbrarse, digamos, al poder, sino hay que entender que el poder es una herramienta para poder cumplir determinadas finalidades. Y de ese punto de vista hay que entender. Voy a quedar aquí, voy a abrir entonces el espacio para preguntas, comentarios, intervenciones o algo que los pueda inquietar. Adelante, por favor. ¿Hay alguien que quisiera...? Profe, ¿a qué se refería con que el poder es líquido? Que un día lo tienes y otro día no. El poder se escapa por las manos, porque el poder
está determinado por un conjunto de circunstancias, ¿verdad? Hay acuerdos de poder, hay grupos, de repente los grupos que llevan a una posición de poder a alguien pueden deshacerse, reestructurarse. Si a ustedes les gusta el fútbol, por ejemplo, piensen lo que está pasando en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que un determinado grupo llevó a este caballero presidente de la asociación, pero hoy día ahí maneja mucho poder, etcétera, y no han pasado, está bastante lejos de cumplir su mandato, es decir, no ha pasado mucho tiempo que fue electo y hoy día está siendo muy fuertemente criticado y varios le piden la renuncia. Entonces, digamos, el poder es líquido. Hace poco tiempo atrás tenía mucho poder y hoy día su poder está muy debilitado. A eso me refiero con que el poder es líquido. Un día lo tiene y otro día no. ¿Algún otro comentario, pregunta? Vayan leyendo entonces la literatura que está en el curso, vayan revisándola. La idea es que no se aprendan de memoria estos conceptos, sino que la idea es que puedan irlos comprendiendo, entendiendo, para el momento en que lleguemos al control, al examen del módulo 1, que puedan aplicarlo. El examen del módulo 1 es un examen para la casa, va a ser un examen en grupo. Entonces la idea es que vayan trabajando, vayan leyendo, vayan entendiéndolo, comprendiéndolo, más que memorizando. Los trabajos son ustedes van a poder tener acceso a toda la bibliografía, entonces vayan entendiendo de qué se trata. Y no dejen para el final, cuando ya tengan que entregar el examen, estén tratando de aprender todo, digamos, muy rápidamente, porque ahí no van a entender nada. ¿Algún otro comentario, pregunta? Profesor. Sí, adelante. ¿Quién? La niña primero, de la Sofía, si no me equivoco. Sofía, Gracias. adelante, Sofía. Profe, ¿estas fuentes de poder se refieren en general para las organizaciones o es para el último punto, de las organizaciones como sistemas políticos? Es que, a ver, cuando estamos viendo la organización como sistema político, cuando estamos viendo la organización lo estamos viendo de distintas perspectivas, la verdad, es decir, todos los enfoques que hemos estado revisando, y la próxima sesión vamos a revisar uno más, están viendo a la organización desde distintas perspectivas, ¿verdad? Por ejemplo, el enfoque de relaciones humanas enfatiza un aspecto, el enfoque político enfatiza las relaciones de poder, el enfoque de la administración científica enfatiza el diseño y gestión del trabajo al interior de los talleres. El enfoque de la escuela clásica lo que enfatiza es la visión desde arriba de la organización. El enfoque burocrático es lo que enfatiza el modo como estructuramos la organización. Es decir, son enfoques que están viendo una perspectiva de la organización, pero todos en conjunto nos permiten dar una comprensión más amplia de cómo funciona la organización. Esteban, parece que querías preguntar algo. No. ¿Alguien quería preguntar algo más? Sí, yo, profesor. ¿Brian? Sí. Adelante, Brian. Quería que en la teoría clásica usted habla del post-core, pero el acrónimo en inglés tiene más letras, entonces quería saber si hay una diferencia entre la traducción al español literal o hay un error en el acrónimo que puso usted. No, ¿cuál es el que viste? Es que en el inglés agrega la D y la G. Es post-core, con B al final. De planificación, organización, asesoría, dirección, coordinación, informe y presupuesto. Bueno, está haciendo referencia a lo mismo, lo que estoy haciendo, digamos, referencia a este concepto que surge. Más bien, el post-core es un acronismo que surge en la década de 1960
y lo que estaba haciendo referencia seguramente a los trabajos que estás leyendo de la década del 2000, ¿verdad? Que le agregan estas otras, pero en el fondo si tú ves, es el mismo proceso, el planning, organizing, supervising, más and coordinating, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ese es el acronismo básico. Ahora, otros autores sin duda le han agregado estas otras dimensiones, pero todas las cuales se están, digamos, dentro de la idea del post-core. La asesoría, por ejemplo, está muy asociada con la planificación. Digamos, ¿qué más? ¿Cuál más pusiste? La D, la toma de decisiones, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que hacen los gerentes? Sin duda, tomar decisiones, controlar, etcétera. Están en la misma dirección. Ya, perfecto. ¿Alguien más quería decir algo? ¿Alguien más quería decir algo? Parece. Había otra pregunta por ahí, si es que no la estoy viendo bien. A ver, repaso. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien. Hay alguien que recién está entrando. A ver, Eric, ¿pudiste entrar? ¿Aló, Eric? Bueno, entró Eric, me parece, ¿cómo se llama? Aquí está, a ver, Eric, ¿dónde lo veo? A ver. Eric Ramírez, pero parece que estabas antes y te saliste, por alguna razón saliste y volviste a entrar, ¿es así? ¿Aló? Ok, me dice que sí. Bien, eso es, si no hay ninguna otra consulta, pregunta, gusto de haberlos visto. Estamos tomando 1:30, un poco. Este tema tenía muchos enfoques, un tema bastante amplio, denso y complejo. Nos veríamos el próximo miércoles a esta misma hora, a las 3 de la tarde. Gusto de verlos. Si no hubiera una pregunta, entonces nos despedimos hasta el próximo miércoles. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. Ustedes saben mi correo electrónico, con todo agrado. Gusto de saludarlos. Que estén muy bien. Profe, gracias. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Que estén muy bien. Gusto de saludarlos. Si tienen alguna dificultad, por ejemplo,